Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén súper bien. Vamos a continuar desarrollando ejercicios de preparación para el cálculo. Aquí tenemos dos intersecciones en el eje X y en el eje Y que pertenecen a una recta. En el eje X tenemos menos 4,0 y en el eje Y 0,32. Y vamos a calcular la pendiente de esa recta con estos dos puntos. Entonces, vamos a recordar la fórmula de la pendiente analizando gráficamente con este ejemplo de recta que nosotros hemos propuesto aquí. Tenemos aquí esta recta con estos dos puntos y a través de estos dos puntos se forma un triángulo rectángulo. Y la pendiente, recordemos que es la inclinación de la recta con respecto al eje horizontal. Entonces, esta recta tiene un ángulo, aquí vamos a llamarle un ángulo alfa con respecto a la horizontal. Entonces, esa es la pendiente. Ahora, en realidad, ¿qué es la pendiente de esta recta? Recordemos que es la tangente, simplemente es la tangente de este ángulo. Y nosotros vamos a analizar cómo vamos a obtener esta tangente de acuerdo a este gráfico. Entonces, veamos. Acá tenemos esta distancia de este cateto y acá esta distancia de este cateto de acá. Este sería el cateto opuesto a este ángulo y este el cateto adyacente del ángulo. Recordemos que la tangente, vamos a decir la tangente de alfa, es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, vamos a definir cómo calcular este cateto. Aquí podríamos poner nosotros una altura y1 y acá hasta este punto una altura y2. Acá una distancia de x a este punto que sería x1 y aquí en este punto de acá vamos a ponerle una distancia x2. Entonces, como la fórmula es de la tangente es del cateto opuesto sobre el cateto adyacente, entonces el opuesto es esta distancia de aquí, entre y1 y y2. Pero ¿cómo calculamos, cómo obtenemos esta distancia? Pues simplemente sería restar la distancia y2 menos la distancia y1 y tendríamos ya el cateto opuesto. Entonces vamos a poner y2 menos y1, que sería el cateto opuesto, dividido entre el cateto adyacente, que de la misma manera nos damos cuenta que vamos a restar la distancia total esta, x2, menos esta distancia x1 y ya tendríamos este cateto adyacente. Entonces entre x2 menos x1. Y ahí tenemos lo que es la tangente cateto opuesto dividido entre cateto adyacente de acuerdo a este gráfico de acá. Entonces, como decimos que la tangente es la pendiente, en realidad esto es igual a la pendiente, a m. Y ya tenemos deducida la fórmula para calcular la pendiente entre dos puntos de cualquier recta. Ahora vamos a reemplazar valores. Entonces vamos a decir que la pendiente m es igual a y2 menos y1, pero con estos puntos de acá. Vamos a llamarle aquí la intersección o el punto 1 y acá vamos a llamarle el punto 2. Entonces y2 vamos a sacar del punto 2 que sería 32. Acá ponemos 32 menos y1 que sería el punto 1 y pertenece a 0 dividido entre x2 que tendríamos que sacar de aquí, que x es 0, menos x1, en este caso, menos 4. Ponemos entre paréntesis menos 4. ¿Sí? Recordando que la primera componente es en x y la segunda es en y. Entonces, hemos reemplazado aquí los valores y vamos a calcular 32 menos 0, que es 32, dividido en menos, 0 menos 4, que sería menos por menos más, 4 positivo. Es decir, que m, la pendiente m va a ser igual a 32 entre 4, que es 8. Y este sería el resultado para este ejercicio de acá. Entonces, como vemos, es fácil deducir lo que es la fórmula de la pendiente, que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces, eso es todo por este video, amigos. Espero que les sirva, que puedan seguir estudiando más cosas y nos veremos en una próxima oportunidad. Cuídense mucho. Chao.